Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a partir nuestra clase de hoy hablando de una normativa que habíamos abordado más o menos en las últimas clases, que algo habíamos conversado y que es la famosa nueva educación pública, la ley 21.040, una ley extremadamente relevante para el desarrollo del sistema educativo, para los cambios que se van a hacer en términos de la arquitectura del sistema educativo. Así que las invito a estar muy, muy atentas porque esta normativa va a significar un cambio muy relevante, ya está siendo un cambio muy relevante, y es muy importante que cualquier persona que trabaja en el ámbito de educación tenga conocimientos respecto a lo que significa esta nueva normativa. Entonces, lo primero que quiero que comentemos es por qué era necesario avanzar hacia una desmunicipalización de la educación pública. Ya como lo hemos abordado en otras sesiones, durante los años 80, una de las reformas más significativas que se hizo fue eh, traspasar los establecimientos que pertenecían al Estado a los municipios, en un proceso que fue complejo, un proceso que fue difícil también para estos organismos municipales de poder absorber todo lo que significaba el tomar estos establecimientos educativos. Y eso generó una serie de consecuencias desde su proceso de implementación hasta que se aprueba la ley y se pasa a pensar en esta nueva arquitectura, ¿ya? Entonces, algunas de las razones por las que, bueno, en los textos también que les dejé para hoy día también algo se esboza, pero específicamente por qué era necesario avanzar hacia la desmunicipalización, y hay un diagnóstico más o menos compartido que está en esta diapositiva, que primero habían pocas condiciones de frente para desarrollar una educación pública de calidad, y ahí hay 5 razones que son fundamentales. Lo primero es que, como ya hemos hablado, Chile es un país altamente segregado territorialmente, tenemos comunas que concentran distintos niveles socioeconómicos, y eso también pasa a nivel de municipios. Los municipios con menores recursos también tenían menores capacidades de hacerse cargo de los establecimientos educativos y jardines infantiles vía transferencia de fondos. Entonces, se produce una segregación socioeconómica de la matrícula en función de estos territorios que también están segregados. En segundo lugar, hay una heterogénea dotación de recursos y capacidades técnicas en los municipios para resolver y responder a las necesidades de los establecimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los municipios tenían o tienen las capacidades en términos de recursos humanos, personas que sean profesionales de la educación, que tengan las competencias, las habilidades para acompañar a los establecimientos educativos en sus distintos ámbitos, no solamente técnico-pedagógicamente, sino también desde el punto de vista administrativo, por ejemplo. Entonces, dada esta diversidad que tenemos en los municipios, también es súper heterogénea las capacidades que tenían estos municipios para poder hacerse cargo de los establecimientos educativos. Además, esta situación de la municipalización de la educación pública también provocó una desarticulación entre el nivel central, que es el Ministerio de Educación, y el nivel local. ¿Por qué? Porque principalmente lo que toman los municipios es la administración de los establecimientos educativos, no tanto el apoyo técnico-pedagógico. El apoyo técnico-pedagógico quedó un poco más a cargo del ministerio desconcentrado a nivel nacional, que son las provinciales de educación, si ustedes se acuerdan de las primeras clases que vimos. Entonces no había una correcta articulación, no existe una correcta articulación entre los establecimientos educativos, lo que sucede ahí, y el nivel central del Ministerio de Educación. Y además, debido a los ciclos políticos que tienen los municipios, había falta de un horizonte de mediano y largo plazo, porque los alcaldes podían tener algunos proyectos interesantes en términos de educación, pero si es que al siguiente periodo no eran reelectos, muchos de esos programas podían descontinuarse. Entonces, era difícil planificar elementos de mediano y largo plazo en un contexto donde la máxima autoridad está sujeta a los ciclos políticos. Y por último, una última razón, pero que es muy importante, también había, como les decía, una responsabilidad media difusa de los municipios sobre este apoyo pedagógico a los establecimientos. Originalmente, cuando se traspasa la educación pública a los municipios, se plantea que los municipios no tenían las capacidades de apoyo técnico-pedagógico. Entonces, el ministerio tomó eso a través del acompañamiento que hacen las DEPROF, las provinciales de educación,
pero de todas maneras hay municipios que tienen ese apoyo también técnico-pedagógico. Entonces hay una ambivalencia respecto a este punto que afecta finalmente las certidumbres con las que tienen que funcionar los establecimientos educativos a lo largo del país. Ahora quiero mostrarles una serie de 3 gráficos que representan un poco la situación en la que está Chile en el momento en que se empieza a pensar y luego se aprueba el proceso de desmunicipalización de la educación pública. Si ustedes se fijan en este gráfico muestra la evolución de la participación en la matrícula escolar según dependencia, entre el año 90 y el año 2017. Entonces, este es el porcentaje de la matrícula que está en cada uno de los tipos de dependencia de los establecimientos. Si se acuerdan, aquí abajo tenemos las distintas dependencias: municipales, particulares subvencionados, particular pagado y administración delegada. Entonces, si ustedes se fijan, si en el año 1990 cerca del 60% de la matrícula, del total de la matrícula de estudiantes en edad escolar estaba en establecimientos municipales, eso al año 2017 cae a casi un 35%. O sea, es una caída estrepitosa de la educación pública. Muchas veces se le echa la culpa a los paros o cosas de ese tipo. Yo creo que no tiene necesariamente que ver con eso, tiene que ver con la mal llamada igualdad de trato, o la bien llamada igualdad de trato, porque efectivamente es lo que se hace, tratar por igual a los establecimientos municipales y particular subvencionados, y se juega un poco con eso. Entonces, la matrícula cae muy fuertemente, y hoy día está alrededor entre el 30 y el 35%, mientras que la matrícula del sector particular subvencionado, que en el año 90 estaba en alrededor de un 32%, al año 2017 es más de la mitad de la matrícula de la matrícula escolar. Si ustedes se fijan, por otro lado, la educación particular pagada se ha mantenido más o menos estable en el tiempo, no hay muchos cambios, y claramente la administración delegada se mantiene porque son un número determinado de colegios bien específicos. Pero lo que me importa acá es que visualicen esto: la caída muy fuerte de la educación municipal en las últimas 2 décadas, pero al mismo tiempo un incremento de la matrícula en el sector particular subvencionado. Otra de las cosas que hemos ido conversando de también por qué es importante la educación pública, tiene que ver porque la educación pública se entiende como un derecho social. Y en ese sentido tiene que estar disponible de forma universal para todos los niños y niñas y adolescentes del país, ¿ya? Entonces, muchas veces el sector privado no tiene los incentivos suficientes para ir a ciertos sectores, y el sector público tiene que estar ahí porque tiene la obligación legal de proveer educación pública para los niños y niñas del país. Y aquí específicamente en este gráfico se habla de la proporción de establecimientos municipales por tipo de comuna, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá en los 2 extremos de estos gráficos, la educación municipal, esto es solamente educación municipal, la educación municipal es muchísimo mayor en sectores semiurbanos y rurales de bajo desarrollo, mientras que la educación municipal está con mucha menor presencia en las grandes urbes del país con alto desarrollo. ¿Eso qué quiere decir finalmente? Que la educación municipal tiene presencia ahí donde los privados no tienen interés en llegar. Esa también es la relevancia de la educación pública. La educación pública, al no tener un afán de lucro, que bueno, con la ley de inclusión eso se elimina, pero antes de eso había lucro, entonces los particulares subvencionados no tenían mucho interés en ir a sectores alejados con baja matrícula, porque eso les reportaba poco subvención, y por eso se concentraban en los sectores urbanos y más desarrollados. Mientras que la educación municipal, que era la educación pública que había, sí tenía alta presencia en sectores rurales o semiurbanos que tienen menor desarrollo de las comunas. Y aquí por último, este último gráfico que les quiero mostrar tiene que ver con cuál es la proporción de estudiantes que asiste a la educación municipal según decil de ingreso, es decir, según su nivel socioeconómico. A menor decil de ingreso, más bajo es el nivel socioeconómico. Entonces, si ustedes se fijan acá, en el caso de este último año, que es el año 2011, bueno, este es el primero, que es el año 2000, los primeros datos que se muestran en este gráfico, los estudiantes de los primeros deciles que asistían a la educación municipal bordeaban
el 70%, más del 70%, casi el 75%, mientras que aquellos estudiantes que venían de sectores más acomodados, poco iban a la educación municipal. Uno podría pensar que incluso fueran más establecimientos emblemáticos municipales. Y algo así se ha sostenido en el tiempo, si bien en el año 2011 esto cae un poco, porque ya muchos estudiantes también de los primeros deciles empiezan a ir al sector municipal, o sea, particular subvencionado. Este gráfico sí nos muestra cómo la educación pública tiene una mayor relevancia aún en los niveles socioeconómicos más bajos y por qué sí o sí tenemos que avanzar hacia fortalecer la educación pública en Chile. Entonces, ¿por qué es necesario finalmente fortalecer, como les decía, la educación pública del país? En primer lugar, porque nos permite desarrollar proyectos educativos de interés común para el desarrollo nacional, regional o local, ¿ya? O sea, son proyectos que tienen una visión también en congruencia con el desarrollo de las políticas educativas del país. Permite también garantizar proyectos proyectos educativos que sean pluralistas e inclusivos. Ya por la Ley General de Educación, la LGE, que es la que norma todo el sistema educativo, se establece que la educación debe ser pluralista e inclusiva. ¿Ya? Entonces, debemos fortalecer la educación pública porque también nos permite garantizar eso y además no permite la selección de estudiantes, como si lo permite el sector particular pagado. Además, entrega herramientas para garantizar el derecho constitucional universal a la educación obligatoria y gratuita, sin importar la ubicación geográfica, como estábamos viendo cuando veíamos el gráfico de cómo se concentraba los establecimientos municipales o cómo tenían más presencia en los sectores menos desarrollados territorialmente, sin importar esta ubicación geográfica, condición social, etnia, rendimiento o cualquier otra, ¿ya? Es decir, fortalecer la educación pública es fortalecer el derecho constitucional a una educación universal, obligatoria y gratuita. También nos permite promover la equidad educativa y la integración social, ¿ya? Mucho se ha hablado también de que la educación es un espacio en donde debiera darse esta integración social, pero cuando tenemos establecimientos educativos tan segregados, es muy importante que fortalezcamos la educación pública para que haya mayor mixtura social dentro de la educación pública y por ende los estudiantes tengan una experiencia más diversa también dentro de los establecimientos educativos. Les voy a contar brevemente la experiencia de un colegio, que es el Colegio de San Nicolás, que es uno de los colegios con mejores resultados del país, que está en Chillán, y con el nuevo sistema de admisión, no la tómbola, no la vamos a decir tómbola, acuérdense, este es un algoritmo que establece que cruza las preferencias de los padres y madres y asigna a los estudiantes a un establecimiento educativo. Gracias a ese sistema de admisión, hoy día en ese establecimiento hay mucha mayor mixtura en cuanto a los niveles socioeconómicos. Y el director de ese establecimiento dice que ha sido muy valiosa esa mixtura social, porque así debe ser, o sea, si tenemos a las personas de mayores recursos aisladas en ciertos sectores, en ciertos territorios, y que no saben qué es lo que pasa en aquellos sectores y territorios donde hay menores ingresos y donde vive la mayoría del país, entonces es muy difícil que logremos puntos de encuentro que nos permitan una buena convivencia social. Y además, la educación pública también ayuda a establecer un estándar práctico de calidad para todo el sistema educacional, ¿ya? Entonces también nos establece una vara sobre la cual seguir construyendo.